Bienvenidos una vez más al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Soy súper feliz de que estén viendo este vídeo, porque hoy vamos a hablar de un tema que, la verdad, me tiene muy intrigada. Y estoy segura de que a ustedes también les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo de las telenovelas turcas, esas historias que nos atrapan con sus dramas, sus romances y sus paisajes exóticos. Y como no, vamos a hablar de sus protagonistas, figuras que con su talento y carisma, conquistan corazones en todo el mundo. Concretamente vamos a desentrañar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el universo del entretenimiento, la supuesta depresión de Demet Özdemir y la, digamos, inesperada, llamada al rescate de Can Yaman. Sí, como lo oyen. Una historia que parece sacada directamente de un guión de novela, ¿verdad? Un argumento perfecto para una nueva serie que mezcle drama, amor, amistad y, por supuesto, un toque de misterio. Antes de que sigamos, por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde exploramos los temas más candentes y las noticias más interesantes del mundo del espectáculo. Y activen la campanita. Así YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ya saben, suscribirse es gratis y nos ayuda muchísimo. Cada like, cada comentario y cada suscripción son un gran apoyo para seguir creando contenido de calidad. Bueno, volviendo al tema principal. ¿Demet Özdemir deprimida? Can Yaman al rescate. ¿Es esto real o es solo una tormenta en un vaso de agua? Vamos a desglosar todo lo que sabemos hasta ahora, analizando cada detalle con cuidado y respeto. Porque aunque nos encante el mundo de la farándula, también es fundamental ser conscientes de la sensibilidad que merecen las personas involucradas. Para quienes no estén familiarizados con este apasionante universo, déjenme presentarles a los protagonistas de esta historia. Demet Özdemir es una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía. Su nombre es sinónimo de talento, belleza y cercanía. La hemos visto brillar en series que han marcado un antes y un después en la televisión turca y en el corazón de millones de espectadores. Su versatilidad le permite interpretar roles dramáticos, cómicos y románticos con la misma maestría. Recordamos con cariño su interpretación en Erkencikus, donde hay, qué buena química con Can Yaman, la serie que catapultó a la fama a ambos actores y que nos regaló momentos inolvidables. Luego la vimos enfrentarse a desafíos emocionales y personales en Doğu Unep Kaderindir, demostrando su capacidad para transmitir sentimientos profundos y complejos. Y más recientemente nos ha cautivado en Adnfara, donde interpreta a una mujer fuerte y valiente que lucha por proteger a su hijo en circunstancias extremas. Cada papel es una nueva oportunidad para demostrar su inmenso talento y su capacidad para conectar con el público. Y por supuesto Can Yaman, el galán turco por excelencia, un hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su físico imponente y su talento actoral. Con su mirada intensa y su sonrisa encantadora, Can ha logrado crear una legión de fans que lo siguen incondicionalmente en cada proyecto. Sus interpretaciones, siempre cuidadas y llenas de matices, han hecho que sus personajes sean inolvidables. Su papel en Erkencikus fue el trampolín a la fama internacional. Su química con Demet Özdemir en esta serie fue tal que traspasó la pantalla y alimentó rumores y fantasías entre los fans. Posteriormente demostró su versatilidad en Bay Jail, una comedia romántica que conquistó al público con su encanto y su habilidad para la comedia. Además de su trabajo en Turquía, Can ha incursionado en proyectos internacionales, mostrando su ambición y su deseo de expandir sus horizontes profesionales. Su dedicación y su pasión por la actuación lo han convertido en un ícono de la televisión turca y en un referente para muchos jóvenes actores. La noticia de la supuesta depresión de Demet comenzó a circular hace algunas semanas, alimentada por una combinación de factores. Por un lado, las publicaciones en redes sociales, donde los fans, siempre atentos y preocupados por sus ídolos, comenzaron a notar ciertas señales de tristeza o agotamiento en las fotos y vídeos de la actriz. Por otro lado, algunos medios de comunicación turcos con más o menos rigor, se hicieron eco de estos rumores, publicando artículos y noticias que alimentaban la especulación. Y por supuesto los propios fans, que forman una comunidad muy activa y que no dudan en expresar sus preocupaciones y sus deseos de que sus ídolos estén bien. Se habla de que la actriz estaría pasando por un momento difícil, relacionado con el estrés inherente a su trabajo, la presión mediática, las largas jornadas de rodaje y la exigencia de estar siempre a la altura de las expectativas de el público.
La vida de una celebridad puede ser muy agitada y exigente, sometida a la constante mirada del público y a la presión de mantener una imagen perfecta. A esto hay que sumarle la exposición mediática, que puede ser abrumadora y que, en ocasiones, puede invadir la privacidad de las personas. Y por supuesto quizás incluso problemas personales, que todos, independientemente de nuestra fama, podemos experimentar. La ruptura de una relación, la pérdida de un ser querido, problemas familiares. Cualquier dificultad personal puede afectar la salud mental de una persona. Es importante aclarar, y esto es algo que quiero dejar muy en claro, que no podemos confirmar al 100% la veracidad de esta información. No tenemos pruebas concretas de que Demet esté realmente deprimida. No hay declaraciones oficiales ni comunicados públicos. Sin embargo, es algo que se ha comentado mucho y debemos abordarlo con respeto y sensibilidad. El hecho de que alguien sea una figura pública no significa que no tenga derecho a su privacidad y a vivir sus propios problemas. La vida de una celebridad, por muy glamurosa que parezca desde fuera, no está exenta de desafíos y dificultades. La fama, en ocasiones, puede ser una carga pesada de llevar. Pero, ¿qué tiene que ver Can Yaman en todo esto? Bueno, aquí es donde la historia se pone, digamos, más interesante y para algunos, más romántica. Los rumores sobre una posible relación entre Demet y Can siempre han existido, especialmente después del éxito de Erkencikus. La química entre ellos en pantalla era innegable, y muchos fans soñaban con que esa conexión se trasladara a la vida real. La magia que emanaba de sus personajes, Sanem y Can, cautivó a millones de personas y generó una gran expectación. Aunque, como sabemos, no hubo romance en la vida real, la amistad que existía entre ellos se mantuvo a lo largo de los años. A pesar de los rumores y las especulaciones, Demet y Can siempre han mostrado respeto y cariño mutuo. Y según algunos informes, Can Yaman, al enterarse de la supuesta situación de Demet, habría mostrado su apoyo y preocupación. El galán siempre presente. Un gesto que, de ser cierto, habla muy bien de su carácter y de su capacidad para la empatía. Se dice que se habrían puesto en contacto, intercambiado mensajes y que Can, incluso, habría ofrecido su apoyo para ayudarla a superar este supuesto momento difícil. Repito, estos son rumores, pero la idea de Can Yaman, el apuesto príncipe, acudiendo al rescate de Demet, la bella princesa, es algo que, admitámoslo, tiene un aire de cuento de hadas. Una narrativa que encaja perfectamente en el imaginario colectivo, alimentado por las telenovelas y las historias románticas. Pero vamos a analizar esto con un poco más de detalle. ¿Por qué estos rumores tienen tanta repercusión? Creo que hay varios factores que influyen. En primer lugar, el cariño que el público le tiene tanto a Demet como a Can. Son dos artistas muy queridos, que han demostrado su talento y su cercanía al público. Verlos relacionados de alguna manera siempre genera interés. El público se identifica con ellos, admira su trabajo y se preocupa por su bienestar. La gente quiere saber qué les ocurre, cómo se sienten y, en definitiva, qué pasa en sus vidas. En segundo lugar, la nostalgia que existe por Erkencikus. Esa serie fue un éxito rotundo, un fenómeno social, y muchos fans aún recuerdan con cariño la historia de amor de Sanem y Can. La química entre Demet y Can en la serie fue algo extraordinario, una chispa que traspasó la pantalla y que generó una legión de seguidores que soñaban con verlos juntos también en la vida real. La posibilidad de que Demet y Can en la vida real mantengan una amistad o incluso algo más es algo que alimenta la imaginación de muchos. La nostalgia por esa serie, por esos personajes y por ese universo romántico sigue viva en el corazón de muchos fans. Y por último, pero no menos importante, el morbo. La gente siempre se siente atraída por los dramas y las historias personales de las celebridades. Especialmente si hay un componente romántico como en este caso. Los rumores sobre la vida personal de los famosos siempre generan interés y debate. La curiosidad es inherente al ser humano, y cuando se trata de figuras públicas, esa curiosidad se intensifica. La posibilidad de que haya un drama, un romance o un conflicto siempre genera interés. Ahora bien, ¿qué podemos sacar de todo esto? Lo primero, como ya dije, es tomar la información con cautela. No demos por sentado nada que no esté confirmado. Es importante respetar la privacidad de Demet y no juzgarla ni especular sobre su vida personal. Debemos ser conscientes de que las figuras públicas también son personas, con sentimientos y emociones, y que merecen el mismo respeto y consideración que cualquier otra persona.
Lo segundo es que si la información es cierta y Can Yaman realmente ha ofrecido su apoyo, ¡qué gran gesto! Demuestra que, más allá de la fama y la popularidad, existe una amistad y un cariño real entre ellos. Y eso, en un mundo tan competitivo como el del espectáculo, es algo que se valora mucho. Un gesto de apoyo, de solidaridad y de amistad en un momento difícil es algo que merece ser reconocido y valorado. Demuestra la calidad humana de Can Yaman y su capacidad para empatizar con los demás. Y por supuesto, la posibilidad de que Demet y Can vuelvan a trabajar juntos en el futuro. ¿Quién sabe? Quizás este momento de apoyo y cercanía pueda abrir las puertas a nuevos proyectos profesionales. Los fans estarían encantados. La idea de volver a verlos juntos en la pantalla es algo que entusiasma a muchos. La posibilidad de que retomen la magia de Erkencikus en un nuevo proyecto es algo que genera una gran expectativa. En definitiva, la supuesta depresión de Demet Özdemir y el posible rescate de Can Yaman son una historia que, aunque rodeada de rumores y especulaciones, nos recuerda la fragilidad de la vida, la importancia de la amistad y el cariño, y el poder que tienen las relaciones humanas incluso en el mundo del espectáculo. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la fama, la privacidad, la salud mental y la importancia de apoyar a las personas que nos importan. Una historia que, como cualquier buena telenovela, nos hace reír, llorar y soñar. Pero hay más aristas en esta historia que merecen ser exploradas. Además de la supuesta depresión de Demet y el posible apoyo de Can, hay otros aspectos que influyen en la repercusión de esta noticia. *** El papel de los medios de comunicación y las redes sociales ***. En la era digital, la información viaja a la velocidad de la luz. Los medios de comunicación y las redes sociales juegan un papel crucial en la difusión de noticias, rumores y especulaciones sobre la vida de los famosos. Los medios de comunicación tradicionales, como periódicos y revistas, a menudo se basan en fuentes no confirmadas o en rumores para generar contenido. Las redes sociales, por su parte, son un caldo de cultivo para la especulación y la desinformación. Los fans, con el afán de saber más sobre sus ídolos, a menudo comparten noticias no verificadas, creando un ambiente de incertidumbre y confusión. Es importante ser críticos con la información que consumimos, contrastar las fuentes y evitar la difusión de noticias falsas. *** La presión social y la imagen de la perfección ***. Las celebridades, especialmente las mujeres, a menudo están sometidas a una gran presión social para mantener una imagen perfecta. Deben lucir impecables en todo momento, ser exitosas en su carrera y, además, llevar una vida personal ideal. Esta presión puede ser abrumadora y puede afectar negativamente la salud mental. La sociedad a veces exige que las figuras públicas sean perfectas, sin errores ni debilidades. Esta exigencia irreal e inalcanzable puede generar ansiedad, estrés y depresión. Es importante recordar que las celebridades son personas, con sus propios problemas y desafíos. *** La salud mental y la importancia de buscar ayuda ***. La salud mental es un tema cada vez más importante en la sociedad actual. La depresión, la ansiedad y otros trastornos mentales son problemas comunes que afectan a millones de personas en todo el mundo. Es fundamental hablar abiertamente sobre la salud mental, romper el estigma y promover la importancia de buscar ayuda profesional cuando sea necesario. La depresión no es una debilidad, sino una enfermedad que requiere tratamiento. Es importante que las personas que sufren de depresión o de otros problemas de salud mental busquen ayuda de profesionales, como psicólogos o psiquiatras. *** La relación entre los actores y sus fans ***. La relación entre los actores y sus fans es compleja y multifacética. Los fans a menudo sienten una conexión emocional con sus ídolos, se preocupan por su bienestar y los apoyan incondicionalmente. Los actores, por su parte, dependen de sus fans para tener éxito y a menudo sienten un gran agradecimiento por su apoyo. Esta relación puede ser muy positiva, pero también puede generar expectativas irreales y, en algunos casos, puede ser intrusiva. Es importante que los fans respeten la privacidad de sus ídolos y que no se dejen llevar por la especulación y los rumores. *** La importancia de la empatía y la compasión ***. Ante la supuesta depresión de Demet Özdemir, es fundamental mostrar empatía y compasión. En lugar de juzgarla o criticarla, debemos ofrecerle nuestro apoyo y nuestro respeto. Debemos recordar que la salud mental es un tema serio y que las personas que sufren de depresión necesitan nuestro apoyo y comprensión.
Debemos evitar la especulación y los rumores y centrarnos en ofrecerle palabras de aliento y de ánimo. La empatía y la compasión son valores fundamentales que nos permiten construir una sociedad más justa y humana. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo de cierto en esta historia? ¿Les gustaría ver a Demet y Can trabajando juntos de nuevo? ¿Qué reflexión les deja esta situación? ¿Creen que los medios y las redes sociales contribuyen a la desinformación o ayudan a visibilizar la salud mental? ¿Cómo creen que se debería abordar este tipo de situaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leerlos y saber qué piensan. Compartan sus opiniones, sus reflexiones y sus sentimientos. El diálogo es fundamental para comprender mejor este tema y para generar un ambiente de respeto y de apoyo mutuo. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya hecho reflexionar y que les haya brindado información valiosa. Gracias por acompañarme una vez más. No olviden dejar su like si les gustó, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.